Muy buenos días. Les saludamos desde Ibagué, Tolima, Colombia, en el centro de nuestro país, desde la Universidad del Tolima, el grupo de investigación OCUFIS. Hoy, nuestra cuarta conferencia con un invitado muy especial, el profesor Yuri Feito nos acompañará en esta oportunidad, agradeciéndole de antemano su gentileza y el hecho de haber aceptado estar con nosotros. A los estudiantes que nos acompañan de diferentes países en Sudamérica y Centroamérica, y profesores, lógicamente, y también otras personas que siempre nos han acompañado, un saludo muy especial. De tal forma que entonces ahora le voy a dar la palabra al profesor Brian, quien hará la presentación de nuestro amigo invitado en el día de hoy. Docente, uy, qué pena, no creo que no me escuchan. Listo, perfecto, repito nuevamente. Muy buenos días, qué pena con ustedes. Es para mí un placer estar hoy en día con ustedes en esta cuarta charla. Para mí es un honor, un inmenso honor presentar al doctor Yuri Feito, una persona muy calificada y líder en el área de la salud pública y en la fisiología médica. Cuenta con más de 15 años de experiencia en investigación y salud pública. Él es editor asociado para las guías americanas de ejercicio y de evaluación y prescripción del ejercicio del Colegio Americano de Medicina Deportiva. Docente asociado de la Universidad de Kennesaw. Autor de más de 50 publicaciones originales relacionadas con la fisiología del ejercicio, la salud pública y diferentes marcadores biológicos de diferentes enfermedades, autor de 4 capítulos de libro y de más de 70 ponencias, ya sea con estudiantes de pregrado y posgrado como autores colaboradores. Doctor, agradecerle nuevamente, no me canso de agradecerle por contar con su presencia y pues nada, doc, los micrófonos son todos suyos. Brian, muchas gracias por invitarme. La ponencia de hoy, como ya bien saben todos, parámetros fisiológicos del CrossFit, tratamos de darle un poquito más de información sobre el tema, ya que el CrossFit como tal es una modalidad de ejercicio que como es muy bipolar, ¿no? A muchos les encanta y a otros todavía no la entienden como tal o no le gusta. Así que esperemos que después de esta hora y tal, pues podamos tener un poquito más de información sobre el tema, buena información, ¿no? Basada sobre las investigaciones que se han hecho en el tema y podamos tener un poco más de educación, de comunicación y saber más del tema. Primero que todo, gracias al grupo por la invitación, gracias por traerme. Es mucho más fácil hacer este tipo de cosas así por el internet. Así que gracias a ustedes por tenerme y a ustedes por estar del otro lado de esta pantalla. Primero que todo, declaración de conflicto de intereses. Soy investigador independiente, no tengo ningún tipo no cobro por lo que hago, ni CrossFit, ni nadie, así que soy completamente independiente y no hay ningún tipo de conflictos. Como tal, esta presentación tiene 5 objetivos. Primero, hablaremos un poco sobre lo que es el HIIT, tratar de proveer una definición específica que nos llevará a donde vamos a llegar. Después hablaremos del HIIT como tal, el entrenamiento funcional de alta intensidad. Y la razón de ello es que el HIIT y el CrossFit son gemelos, por decirlo de alguna forma, y algunos estudios usan CrossFit, algunos estudios usan HIIT. Entonces, tratar de traerlos juntos para poder saber de lo que se habla en el tema. Después,
Haremos algunas comparaciones entre lo que es el HIIT y el HIIT, y entonces ya empezamos a hablar de lo que es el CrossFit y el HIIT y esos parámetros fisiológicos que conocemos y hemos estudiado durante los últimos años. Y ya al final hablaremos un poco sobre qué tipo de recomendaciones se pueden hacer sobre el tema y cómo poder tratar de utilizar este tipo de modalidad que, por supuesto, ha crecido mucho durante la última década. A mano derecha, aquí abajo de esa pantalla, veréis durante la presentación esos códigos, ¿no? El código QR y el código, si usan el móvil, los va a llevar directamente al estudio, al artículo del cual estamos hablando. Todos los artículos que he utilizado para esta presentación están disponibles gratis, así que te mando la foto con el móvil, puede llevarlos a lo que es el artículo como tal y pueden tener la información de la cual estamos hablando. Entonces, empezamos con el High Intensity Interval Training, el entrenamiento de alta intensidad. Me gusta proporcionar lo que es la definición como tal primero, como dije anteriormente, para poder saber exactamente de lo que estamos hablando. El HIIT como tal, como lo que es, combina intervalos de ejercicios de alta intensidad con intervalos de menor intensidad. En eso hay intervalos de carga, que son esos intervalos de alta intensidad, al igual que esos descansos o esos intervalos de baja intensidad. ¿Por qué es importante? Porque después hablaremos de lo que es el tiempo y la duración de cada uno de esos intervalos. El HIIT como tal tiene estos intervalos que son específicos. Por ejemplo, descansas 30 segundos y haces un sprint de 30 segundos o 1 minuto o 2 minutos según el objetivo del atleta. Es importante saber que no solo el HIIT como tal, no solo tiene intensidad como una de las variantes importantes, sino que en tal, como lo que es el HIIT como tal, tiene 12 variantes que son importantes, que usualmente no se habla mucho, ¿no? Pero siempre la primera, que es la que, como el nombre que tiene, ¿no? La intensidad, esa es siempre la primera, pero hay más variantes que deben de ser utilizadas o por lo menos tener en cuenta cuando se hace este tipo de trabajo. Y en esta, por supuesto, no solo hablamos de la intensidad de la carga, sino también de la intensidad del descanso y la duración, el tiempo de cada uno de esos parámetros. Por supuesto, el número de series va a ser importante. No es lo mismo hacer un sprint de 30 segundos una sola vez que hacer ese mismo sprint 10 veces. Entonces, el número de series va a ser importante según el objetivo de ese atleta, de esa persona con la que estamos trabajando y cómo poner ese tipo de trabajo, ese tipo de series, ese tipo de carga de descanso junto para llegar a los objetivos y que la persona al final no se lesione. Entonces, usualmente lo que se trata, de la misma forma que trabajamos la carga de resistencia con el volumen, el HIIT también se puede utilizar este tipo de variante de volumen total para poder determinar cómo se modifican esos elementos del HIIT como una modalidad directa. Entonces, no solo se puede hablar de la intensidad, aunque siempre, usualmente, la intensidad es esa variante mayor. Pero como tal, la variante, la intensidad debe ser siempre medida relacionada a la persona con la que se trabaja. En ese caso, aquí tenemos el ejemplo de 2 atletas, un atleta olímpico en la zona roja, y un atleta con problema cardiovascular, un paciente con problema cardiovascular. Si vemos a mano derecha de la imagen, vemos que el paciente y el atleta como tal, los dos están trabajando a la misma intensidad, 95-90% de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, cuando vemos el valor absoluto de lo que es el 95 y 90% de esa frecuencia cardíaca, por supuesto, el atleta de élite, el atleta olímpico, va a tener unos números mayores que esa persona que es un paciente o una persona con problemas cardiovasculares. Por lo tanto, si estamos viendo lo que es el número absoluto,
estas dos personas van a estar trabajando, o sea, en formas completamente diferentes. Sin embargo, la intensidad como tal es lo que ellos pueden hacer, el 95% de su propia capacidad máxima. Entonces, es importante entender que este tipo de programas, que a lo mejor lo usamos todos los días, muchos de los que estáis del otro lado de esta pantalla, tenemos que tener en cuenta quién es con la persona con la que trabajamos. Es posible que todos podamos hacer este tipo de trabajo, pero no todos podemos llegar a hacerlo a ese nivel absoluto, ¿no? Como se ve en los atletas olímpicos, llegando a una frecuencia de 180, 190, pero Doc, sí podemos llegar al 90. Doc, Sí, qué pena contigo, es que no se estaban viendo las slides, las diapositivas. ¿no se ven? Se había quedado en la primera, entonces no sé si exista la posibilidad de ponerla full en el screen completo. Sí, yo lo tengo en el screen completo. Es que nos está mostrando la diapositiva, pero sin el screen. Huh. ¿Y ahí se ve? Igual vemos es el PowerPoint, pero no vemos el PowerPoint con el screen. Ahora sí. Trata de adelantar a ver si de pronto continúa la diapositiva. Qué pena, Doc. No, nada, tranquilo. A ver, mientras que se pueda ver. Ahora sí, perfecto. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Entonces, sigo desde acá entonces. Entonces, los beneficios del HIIT como tal son varios, ¿no? Ya y todos tenemos conocimientos sobre ellos, lo hemos visto, mejoramiento de la calidad de vida, hasta cierto punto disfrutando del ejercicio. Tenemos varias informaciones, varios estudios que nos dicen, ¿no? De lo que es que personas, al cierto tipo de personas le gusta el HIIT comparado con otras personas, así que hay que saber conocer con la persona con la que estamos trabajando. Por supuesto, variantes un poco más comunes, ¿no? Como el VO2, el consumo de oxígeno, la presión arterial, las lipoproteínas y tal, pues esos son los beneficios en comparación con el entrenamiento continuo de intensidad moderada, que es lo que usualmente se prescribe como una forma de ejercicio. Entonces, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué es que estoy hablando del HIIT para empezar esta presentación? Bueno, lo que sabemos es que el HIIT desde el 2014 ha venido creciendo como una tendencia en lo que es el campo del de fitness para poder seguirlo trabajando. Entonces, pues tenemos que entender, ¿no? Si estamos en el campo, tenemos que entender qué tipo de tendencias y cómo esas tendencias influyen a las personas con las que estamos trabajando. Lo más importante es que en el 2019 este tipo de modalidad sigue creciendo. Ahora, eso es la tendencia del mundial de programación del fitness, ¿no? Y más adelante lo hemos visto que esa tendencia en Europa y en Norteamérica como tal, que es como lo que conocemos hoy en día, sobre este tipo de información, ya vamos aumentando lo que es estas tendencias alrededor del mundo, pero con la información que tenemos hoy en día sabemos que en Europa y en lo que es Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, el HIIT en el 2019, en 2020 ha estado entre los cinco primeros tendencias de estas modalidades. Al igual que América del Sur, que ya viene como una tendencia en un lugar número 7 y ha cambiado durante los últimos años. Así que en el 2021, este año, ya tenemos lo que es las encuestas y la información sobre este tipo de tendencias, y ese artículo saldrá más adelante en noviembre de este año. Así que ya el mes que viene tendremos esa información para ver cómo cambiarán o cómo es que cambian esas tendencias el año que viene. Y se ve que viene un poco difícil y ha cambiado un poco, ya que la pandemia nos ha afectado
a todos alrededor del mundo. Este es específico a España. Esta tabla es específico a un estudio que se hizo de las tendencias del fitness, específicamente en España, durante varios años. Y como se ve, también el entrenamiento interválico de alta intensidad tiene esa tendencia a estar alrededor de las primeras 5 tendencias del fitness. Así que, pues, como bien se ve, no solo en la parte teórica, pero en la parte popular, ¿no? Lo que estáis haciendo todos del otro lado de esta pantalla, pues es importante. Sin embargo, en la investigación, que es el tema donde a lo mejor muchos de nosotros pues estamos un poco escasos sabiendo lo que es del tema. Como se puede ver acá, eso es una gráfica sobre el uso de lactato y oxígeno. Esos son estudios que se han hecho durante los últimos 100 años como tal, sobre el tema del lactato y el consumo de oxígeno. Como veis, hay muchos estudios sobre ese tema, ¿no? Hay muchos estudios sobre el lactato, hay muchos estudios sobre el consumo de oxígeno, pero el HIIT y el HIFT se quedan un poco cortos, ¿no? La gráfica anterior pues nos presentan casi 5.000 artículos relacionados con el lactato o 2.500 artículos sobre el consumo de oxígeno, y cuando vemos el HIIT, HIFT, vemos que primero que todo la información nos empieza a ser disponible después del 1975, 1972. Los estudios están un poco empezando por ese tema. Sin embargo, el HIIT empezó al principio del 1900, 1910, 1912 más o menos, de una forma para entrenar a atletas olímpicos. Nos movemos casi 100 años y ya vemos que los estudios están empezando a entender un poco más sobre lo que es el HIIT y más que nada el HIFT como una modalidad de ejercicio. Entonces, el HIFT, el ejercicio de alta intensidad funcional, ejercicio funcional de alta intensidad relacionado con el CrossFit, como dije anteriormente, son prácticamente gemelos y los usamos prácticamente, como verás, se usa la terminología como lo que es, ¿no? Casi igual. Esta es la definición del HIIT como tal: intervalos de ejercicios de una intensidad mayor con periodos breves de descanso o de intensidad baja. Y la definición del HIIT como tal, hemos podido tomar todos los artículos que estaban disponibles y hemos creado esta definición sobre el tema. Un estilo de entrenamiento que incorpora una variedad de movimientos funcionales, eso es importante, realizados a alta intensidad en relación con la capacidad del individuo. Acordamos de la gráfica aquella del atleta olímpico con la persona con problemas cardiovasculares, y está diseñado para mejorar los parámetros de la condición física. Por supuesto, todo ejercicio conlleva este tipo de objetivo como tal. Pero bueno, en este caso, pues lo que estábamos tratando de hacerlo bien específico a esos componentes físicos, ¿no? La resistencia cardiovascular, la fuerza, composición corporal, al igual que la agilidad, velocidad y potencia. Entonces, una sesión de HIFT suele verse de este tipo. Si estamos midiendo la frecuencia cardíaca o si estamos midiendo el VO2, como veis, la línea azul es frecuencia cardíaca, con la línea naranja en este caso es el VO2. Y como veis, no hay ese tipo de intervalos específicos que se ven con el HIIT. Y eso es importante porque eso nos va a dar adaptaciones específicas y diferentes a lo que es el HIIT como tal. Entonces, no hay intervalos de carga y descanso. Todos esos intervalos de carga y descanso son específicos a la persona. La persona se mueve, las personas trabajan y descansan según la sesión, según como ellos puedan, según su capacidad como tal. Y entonces eso, como dije, tiene y conlleva cambios específicos que veremos en un segundo y son diferentes que el HIIT. El CrossFit como tal, el HIFT,
usualmente lo que la gente, que la gente se ve, en este caso no lo podéis ver de esta forma, pero déjame a ver si lo puedo hacer de esta forma. Esto es lo que la gente piensa usualmente y se cree que es el HIFT. Sin embargo, la mayor parte de lo que es que la realidad es esta. Personas normales que tienen el afán de hacer ejercicio, independientemente de su edad, independientemente de sus capacidades fisiológicas o físicas, y quieren aprender o quieren mejorar esas capacidades. Por lo tanto, yo siempre he dicho que el CrossFit todo el mundo lo puede hacer, no es para todos, pero sin embargo, si con un entrenador, con una persona que trabaje bien con ese individuo, esa persona se puede la modalidad como tal nos da la oportunidad de cambiarla y adaptarla a las habilidades de cada persona. Así que me parece que el tema aquí somos nosotros, no es la modalidad, es nosotros como entrenadores, nosotros como docentes, cómo es que cambiamos ese tipo de entrenamiento, ese tipo de sesión para la persona. Entonces, ¿cuál es la intensidad típica de un programa de HIFT? Y por supuesto, esa intensidad va a ser alta, ¿no? Pero esa intensidad es alta en relación con lo que la persona puede hacer. Entonces, es importante saber y tener en cuenta esa persona como tal. Hasta cierto punto, la investigación nos ha dicho que ese tipo de programas son programas extremos. Sin embargo, hoy en día lo que sabemos es que ese tipo de nombre, ¿no? de palabra, de extremo, tiene una connotación negativa, y entonces pues como que nos cambia la idea de lo que es. Entonces lo que tratamos de hacer, ¿no? Por la parte de investigaciones en nuestro laboratorio es tratar de cambiar lo que la gente cree sobre el tema. Entonces, en este caso, hemos publicamos este artículo hace un año, y era una revisión de lo que es hasta en aquel entonces la literatura, más de 130 referencias o estudios, y básicamente lo que se dijo aquí era que la evidencia, que es lo que estamos presentando hoy en día, la evidencia actual no respalda la clasificación de extremo o de ejercicio extremo para este tipo de entrenamiento. Como dije anteriormente, somos nosotros como entrenadores personales o personas que trabajamos con otras personas, es que tenemos que saber cómo modificar ese tipo de ejercicio, cómo modificar este tipo de modo de ejercicio para que la persona lo pueda hacer y pueda estar y llegar a los objetivos que ellos tengan y no tener ningún tipo de lesiones. Entonces es importante tener eso en cuenta. Cuando hablamos de frecuencia cardíaca sobre algún tipo de programa de HIFT, como vimos anteriormente, esto es un trabajo de repeticiones a tiempo, de 50, 40, 30, 20, 10. Son repeticiones a tiempo de double unders, que serían brincar una soga doble, y abdominales. Como se ve acá, la frecuencia cardíaca de este tipo de trabajo en averaje de 15 personas, pues lleva más o menos como al 95%. Por supuesto, algunas personas van a trabajar más y otras van a trabajar menos. Por eso siempre decimos que la intensidad tiene que ser específica y relativa a la persona como tal, que es la que está trabajando. Otro tipo de workout o de trabajo específico, estos se llama un trabajo el workout aquí es el Chelsea, que es un imam, cada minuto, durante 30 minutos se hace 5 pull-ups, 10 push-ups y 15 air squats, que serían sentadillas, y se trabaja un total de 30 minutos. Cada minuto se hace uno de los 3 ejercicios. Como veis, de nuevo, la capacidad de cada individuo es muy individualizada. Por supuesto, algunas personas van a hacer más, algunas personas van a hacer menos, y lo que es la tendencia
de la frecuencia cardíaca está usualmente como al 90-95%. Definitivamente es una intensidad alta, pero sin embargo no lleva esa capacidad extrema de lo que se ha hablado en muchos artículos por ahí. Entonces ya aquí la última imagen es otro trabajo completo de 17-18 minutos, y aquí se ve de nuevo cada minuto, perdón, se hace uno de estos ejercicios. El wall balls, que sería tirar una pelota a un 9, serían 10-12 metros más o menos. El sumo deadlift, high pulls, un brincar en un box, el push press, que sería llevar el peso desde los hombros hacia arriba, por arriba de la cabeza, el remo, y después se descansa un minuto. Cada ejercicio es por un minuto, se hace 3 veces. Entonces, como veis de nuevo, la capacidad de cada individuo va a ser diferente, pero en averaje, en un averaje normal, la frecuencia cardíaca queda más o menos como al 90-95%. Entonces, definitivamente la intensidad es alta. La intensidad de los programas es alta, pero la persona como tal tiene la posibilidad de disminuir o dejar de trabajar según como quiera, que no es lo mismo que en el HIIT. El HIIT como tal, trabajas 30 segundos, trabajas un minuto y después descansas un minuto o 30 segundos. En este tema, aquí ya el HIIT, el CrossFit, como bien lo sabéis, pues hay un poco de autonomía de la persona que está trabajando. El primer estudio que estamos en el cual presentamos acá es un estudio del 2015, las respuestas fisiológicas de 2 trabajos de CrossFit, Cindy y Fran. Cindy siendo un poco más largo, 20 minutos, y Fran siendo mucho más corto, de 3 a 5 minutos según la persona. Y como se puede ver, la diferencia es relativamente pequeña. Esto es la intensidad de la frecuencia cardíaca sobre el tema, ¿no? Se ve que la frecuencia moderada, que es lo que se prescribe, la prescripción del ACSM, del Colegio Americano de Medicina, pues hasta cierto punto el Fran, algunas personas pueden que lleven a este tipo de programa, ¿no? De ese tipo de workout, de ejercicio que es relativamente corto, pero lo hacen a una intensidad relativamente baja. Y ya el otro programa, que es el Cindy, pues es un poco más vigoroso lo que es el tema, ¿no? Entonces ya se ve que hay diferencias hasta cierto punto de lo que es el consumo de oxígeno entre cada uno de los 2 ejercicios y el porcentaje entre unos. Fue uno de los primeros estudios que se hizo sobre el tema para ver qué tipo de cambios, qué tipo de diferencia habría entre este tipo de trabajos que son un poco más largos y un poco más cortos sobre el tema. Entonces, hablemos de estas respuestas agudas, lo que es específicamente el tema acá del CrossFit o del HIIT como tal. Este estudio, 2015, 10 hombres, más de 3 meses de experiencia, son hombres relativamente sanos, relativamente jóvenes, 26, 28, 29 años, y estaban haciendo un Cindy que sería 20 minutos de pull-ups, push-ups y air squats, 5 pull-ups, 10 push-ups y 15 air squats, de nuevo tratando de hacer el mayor número de repeticiones posible durante esos 20 minutos, y se comparó a 20 minutos en una estera, corriendo en una estera a una frecuencia máxima del 90%, que sabemos, como las gráficas que vimos anteriormente, usualmente es la frecuencia averaje de este tipo de trabajo. ¿Qué fue lo que se vio? Pues aquí estamos viendo que estamos viendo lo que es la respuesta cronotrópica, ¿no? Lo que es la parte del corazón, cómo el corazón responde a este tipo de trabajo, de ejercicio, y el WOD, el Cindy como tal, el CrossFit, ¿no?
produjo una respuesta relativamente mayor a lo que es la estera o el treadmill, al igual que un índice de esfuerzo que percibido mucho mayor sobre esa estera. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la persona sintió que el trabajo en Cindy fue mucho más difícil que correr en una estera o correr en una banda por 20 minutos. Sin embargo, no hubieron diferencias en los marcadores de daño oxidativo o capacidad antioxidante entre las dos modalidades, lo cual nos quiere decir que la persona como tal pudieron y tuvieron la oportunidad de hacer el ejercicio sin ningún tipo de daño celular, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, nos indica que este tipo de ejercicio pues, puede ser bueno para cualquiera, ¿no? Específicamente para lo que es la parte celular y la capacidad antioxidante del cuerpo. Basado en esto, los autores concluyeron que el WOD de los 20 minutos, como Cindy, tiene un efecto fisiológico similar que correr en una estera o en una banda por 20 minutos. Entonces, si nos ponemos a ver qué es lo que la persona que quiera o pueda llegar a ser un poco, no tenga la habilidad, no solo la habilidad, sino también el querer hacer, lo más posible es que esa persona quiera hacer o que llegue a hacer el Cindy más fácil que correr en una estera o en una banda por 20 minutos, ya que el workout, el WOD de Cindy, pues como cambia, ¿no? Como tienes 3 movimientos, se hace un poco menos monótono que correr en una banda por 20 minutos. Entonces, si el efecto fisiológico como tal es el mismo, la idea es que la persona pueda o quiera tener la oportunidad de trabajar este tipo de modalidad. En otro estudio similar, se hizo, ese es exactamente prácticamente el mismo estudio, pero en este tipo se estaba viendo la comparación de lo que es la percepción del ejercicio, la percepción de la persona y la frecuencia máxima entre este tipo de modalidades, el HIIT y correr en una estera o una banda sobre el tema. Como se puede ver, el RPE, que es lo que se conoce como esa percepción del ejercicio, ¿no? La percepción de la persona, pues se ve que la banda tenía una percepción de esfuerzo mucho menor hasta cierto punto durante toda lo que fueron los 20 minutos en comparación con el Cindy, con el workout de HIIT, de CrossFit. ¿Por qué es importante? Bueno, pues hasta cierto punto el RPE, la percepción del esfuerzo, es una medida importante para este tipo de trabajo, porque sabemos que la frecuencia cardíaca pues como que no nos da un número relativamente bueno, especialmente con trabajos que tengan mucho que ver con subir los brazos o darse la vuelta, hacer cosas en un handstand push-ups en el cual la persona puede estar boca abajo, eso va a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, usando la percepción del ejercicio, la percepción de la fuerza, nos da lo que sería un poco más, una mejor información sobre el tema y la persona y cómo la persona se siente durante el ejercicio. Esta comparación se hizo de nuevo con una banda y el ejercicio de Cindy, igual que la otra investigación. Eso nos da lo que es la respuesta fisiológica como tal. Aquí se midieron la adrenalina y la noradrenalina y se puede ver que estos parámetros fisiológicos aumentan inmediatamente después del ejercicio, que es el IPE que está acá, IPE, que es inmediatamente después del ejercicio. Inmediatamente después que el ejercicio se acaba, la adrenalina y la noradrenalina se aumentan, ¿no? Una respuesta fisiológica al trabajo. Como se puede ver, la respuesta es mucho mayor en el HIIT, ¿no? En este caso, lo que es el workout de Cindy, que en la banda o en la estera. Pero
después de una hora, después de 2 horas de ese trabajo, estas dos variantes fisiológicas vuelven a esa normalidad. Entonces nos da la información que queremos y nos gusta ver sobre ese tipo de ejercicio, ¿no? Que el cuerpo responde, pero después de una hora y tal, pues esa modalidad nos lleva a un curso normal, ¿no? Entonces sube y baja según la persona lleva a una estado más de homeostasis. Entonces, la información que sacamos sobre el tema aquí es que el HIIT o el CrossFit como tal no actúa de forma diferente que correr 20 minutos en una banda. Sí, por supuesto, la respuesta va a ser mucho mayor, mucho más alta, más grande que correr en una banda, pero el estímulo ese es mucho más diferente que correr en la banda. Entonces, no, en una persona relativamente sana, esperamos que esa respuesta sea de esta forma, ya que el cuerpo tiene que tener esa opción, ¿no? Pues nos da a entender que el cuerpo se adapta a lo que es el tipo de ejercicio y después de una hora y tal, pues ya viene y regresa a su nivel normal sobre el tema. Si fuera un ejercicio que sería extremo o que causaría lesiones, y hablaremos de lesiones dentro de un rato, específicamente lesiones cardiovasculares, posiblemente hasta cierto punto esta gráfica luciría muy diferente, ¿no? Entonces el cambio hormonal va a ser importante durante este tipo de ejercicios. En ese trabajo se vio, esos trabajos de un grupo en Brasil, el autor Ramírez Tibana, muy importante el trabajo que se hizo acá. Ha habido varios estudios sobre este grupo y aquí se compararon 2 días de CrossFit, ¿no? Un WOD, un ejercicio un día y después, 2 días después, se hizo otro ejercicio. El objetivo del estudio era analizar los efectos de 2 sesiones consecutivas de este tipo de trabajo en citoquinas, ya viendo lo que es el músculo como tal y tratar de ver qué tipo de daño, si había algún tipo de daño en lo que es en el músculo como tal, ¿no? Entonces, aquí de nuevo, tratando de ver ese tipo de definición de extrema, ¿no? Que habíamos dicho anteriormente y ver cómo el cuerpo se adapta o responde a este tipo de trabajo. La hipótesis de sus autores era que 2 sesiones de CrossFit consecutivas tenían mayores respuestas de las citoquinas relacionadas con este tipo de trabajo. Entonces, ¿qué fue lo que nos enseñaron? Bueno, pues en este caso, 9 hombres con más de 6 meses de experiencia en el HIIT y entrenamiento de resistencia completaron los 2 trabajos que se estaban viendo. El primer día se hicieron el trabajo de lo que era trabajo de fuerza muscular, las citoquinas, lactato y glucosa, y después se hicieron el primer trabajo, 24 horas, se hizo después el segundo trabajo y después 2 días de descanso sobre ese tipo de trabajo. Y como vemos acá en este estudio, ambas sesiones tuvieron concentraciones significativas de lactato y glucosa. Sin embargo, la respuesta fue mayor en el primer WOD, en el primer trabajo que se hizo, y los marcadores inflamatorios, el IL-6 y el IL-10, respondieron al ejercicio, pero no se mantuvieron elevados. De la misma forma que la epinefrina, la adrenalina y la noradrenalina aumentaron y después de una hora regresaron a su nivel normal. Estos marcadores de inflamatorios, el IL-6 y el IL-10, aumentaron como una respuesta normal al ejercicio, pero después con tiempo disminuyeron después de hacer ese tipo de ejercicios. De nuevo, nos da la información que este tipo de ejercicios, el cuerpo responde de la forma que debe y no deben ser o no tienen necesariamente, tiene que ser una cosa extrema, la cual nos puede causar lesiones como tales. Entonces,
esta información nos sigue diciendo que las personas sanas, ya, que no tengan ningún tipo de condición clínica, aunque sea cardiovascular, diabetes o metabólica o tal, pues pueden hacer este tipo de ejercicios sin ningún problema. El caso aquí sería que personas con problemas clínicos, con condiciones clínicas, posiblemente tengan diferentes respuestas. Pero eso ya, por la parte de estudios y tal, pues estamos un poco limitados porque no tenemos ese tipo de estudios, no tenemos esa cantidad de estudios todavía para dejarnos saber que, por ejemplo, una persona con diabetes, ese tipo de marcadores inflamatorios aumenta más que una persona normal. Así que todavía ese tipo de estudios nos hace falta y definitivamente hay que hacerlos, pero como he dicho anteriormente, hay que hacer el trabajo primero con personas sanas para saber qué es lo que está pasando en el cuerpo, qué es lo que está pasando en el músculo y después llevar ese tipo de trabajo a personas con condiciones clínicas para poder aprender exactamente qué es lo que va a pasar. En valores de potencia como tal, se vio que la potencia pico y promedio durante las 5 sentadillas, que es una de las partes que se estaban haciendo, eran relativamente igual. La potencia como tal disminuyó después de la sesión, de una de las sesiones de trabajo, pero después se recuperó después de las 24 horas y después ya pues el cuerpo como tal, ¿no? Definitivamente hay un tema de cansancio, ¿no? Después de que se hace un trabajo, pues como se ve acá, la primera medida de potencia está relativamente normal. Después de ese trabajo, la medida de potencia disminuye, pero después ya al segundo día, pues esa medida de potencia vuelve a niveles normales y vuelve a disminuir y vuelve a normalizarse después de ya que la persona descansa. Entonces, de nuevo, nos dice que ese tipo de trabajo, el cuerpo se adapta a lo que se está haciendo naturalmente y no hay ningún tipo de ejercicio extremo, como que es lo que se había dicho anteriormente, o posibilidad de lesión. Entonces, si ya todo ese tipo de información lo ponemos junto y tratar de ver qué tipo de información, qué tipo de marcadores fisiológicos nos da algún tipo la forma de determinar qué medidas podrían predecir ese tipo de rendimiento en tres trabajos. Ese estudio trató de predecir ese tipo de capacidad, ese tipo de quién sería la persona idónea para ese tipo de trabajo en lo que es el CrossFit. 14 personas, un estudio relativamente pequeño, se hicieron varios watts o trabajos de fuerza en lo que es específico al Wingate, perdón, al CrossFit, y se midió la capacidad aeróbica y la capacidad anaeróbica usando un Wingate. Cuando lo ponemos así todo, ¿no? Y se ve que no hubo ningún tipo de asociación entre lo que se fue el trabajo de 20 minutos y los resultados del CrossFit Total, que sería la sentadilla, un press, un peso muerto, estuvieron relacionados con la ejecución de esos 2 watts. Entonces, lo que nos dice es que la fuerza, una persona que tenga más fuerza o que sea más fuerte, nos está más relacionado con ellos completando este tipo de trabajo, este tipo de workouts mejor que una persona que no tenga la misma fuerza, que hasta cierto punto es como algo intuitivo, ¿no? Que mientras la persona pueda tener o levantar más peso, pues va a tener que puede hacer mejor en este tipo de trabajo. Sin embargo, tenemos algunos otros estudios que se han hecho un poco más cercanos a la fecha, que a lo mejor nos dice que no es necesariamente la fuerza, sino que hasta cierto punto será la composición corporal de esa persona. Entonces, en este tipo de ejercicio que se usaron, a lo mejor la fuerza puede que sea un poquito más, tenga un poco más de enfoque en la predicción de la adaptación del ejercicio. Sin embargo, otro tipo de ejercicio que tenga un poco más de nivel de gimnasia o
o de trabajo de gimnasia como tal, pues a lo mejor se va a ver diferente, ¿no? Entonces, en estos momentos no podemos predecir muy bien qué marcador o qué variante nos daría ese tipo de predicción relativa al trabajo que se hace. En este caso, este estudio nos dio la cantidad de peso, ¿no? Total que se puede levantar. Sin embargo, como he dicho anteriormente, hay otros trabajos de nuestro laboratorio que nos indica que a lo mejor la composición corporal sea un marcador mejor o un poco más, nos dé mejor intención sobre el tema. Pero bueno, ya eso es parte de lo que es la ciencia y conducir o hacer este tipo de trabajo. No que uno sea mejor o que otro, sino que ya son completamente diferentes. En este caso, tratamos de hacer algo parecido usando Wingates y tratamos de usar el Wingate como un marcador de capacidad anaeróbica, ¿no? Teniendo en cuenta que el CrossFit como tal es eso, ¿no? Mayormente es un programa anaeróbico y la idea aquí era que usáramos 29 participantes relativamente bien entrenados, son personas las cuales ya habían por lo menos ido a los juegos de CrossFit regionalmente, localmente aquí sobre lo que eran los Estados Unidos, al igual que muchos de ellos, la gran mayoría de ellos habían ido a lo que eran las competiciones finales, a los CrossFit Games, y habían competido en aquel entonces. Entonces, lo que hicimos fueron 4 Wingates consecutivos, 90 segundos de recuperación. Como me imagino que todos sabéis, el Wingate, 30 segundos, fuerza máxima, velocidad máxima en una bicicleta. Y entonces ya se recuperaban por 90 segundos y después lo volvíamos a hacer. Lo hicimos 4 veces consecutivas en el primer día, y en el segundo día le dimos la opción, bueno, no le dimos la opción, le hicimos que vinieran y nos dieran, que hicieran un workout de 15 minutos. Y la idea era que tratar de ver si podíamos predecir quiénes podrían hacer el mayor número de repeticiones en el segundo día del workout, según su trabajo de Wingates o según los resultados del Wingate. Y lo que se vio, ¿no? Aquí vemos lo que es la gráfica de todos los Wingates, la respiración, el RER, que sería la división sobre el VO2 y el VCO2, el oxígeno, el dióxido de carbono, el VO2 como el trabajo entre el inglés y el español siempre hay veces que me confundo, pero bueno, ya me imagino todos sabéis lo que es el VO2 y entonces ya la frecuencia cardíaca que se ve aquí en esta pantalla, la parte derecha. Muchos números, muchos cambios y tal. Sobre todo ya lo que conocimos fue que la capacidad de recuperación de cada persona fue la variable más válida para predecir quién completaría el segundo trabajo, el segundo WOD, con más repeticiones. Entonces nos da a entender que la persona, el atleta, que pueda recuperarse mejor o que tenga la capacidad de recuperación mayor sobre ese tipo de trabajo, puede hacer más trabajo relacionado con ese WOD que habíamos hecho, que hasta cierto punto pues se compara con el trabajo que se había hecho anteriormente, que se habían visto los cambios hormonales, el cambio de la adrenalina, el cambio del estrés oxidativo. Entonces, si la persona, el atleta como tal, tiene esa capacidad de poder recuperarse más rápido, van a poder hacer mucho más repeticiones en ese tipo de trabajo. Entonces ya tenemos en un trabajo del 2015, nos dijeron que la capacidad de producir fuerza, ¿no? El CrossFit Toro, la capacidad total de fuerza es importante. Os acabo de decir que la composición corporal es importante en algunos trabajos y ahora este trabajo nos acaba de decir que la recuperación
la capacidad de recuperarse del individuo es importante. Ya tenemos 3 variantes, las cuales tenemos que medir, tenemos que observar para poder predecir quién serán ese tipo de individuos, los cuales puedan llegar a ser los mejores del deporte. Entonces, pues muchas preguntas todavía, hay muchas preguntas que se deben hacer para poder llegar a saber exactamente cuál es esa variante, y hasta cierto punto no sé, no estoy seguro de que tengamos esa respuesta algún día, ya que el deporte como tal es muy variado, ¿no? Todos lo que es la identificación del deporte como tal es esa, ¿no? Que todo sea variado y que el cuerpo nunca se adapte a algo específico. Entonces, como tal, pues será muy difícil darnos la idea o saber exactamente cuál es esa medida la cual nos va a dar ese tipo de trabajo para poder predecir quién pueda ganar los CrossFit Games algún día. En este estudio también, un estudio relativamente pequeño de nuestro laboratorio, tratamos de medir testosterona y cortisol como hormonas de trabajo, ¿no? De lo que es los esteroides salivales de este tipo de este grupo de participantes, 5 hombres, 5 mujeres relativamente sanos, con experiencia al CrossFit. Esos fueron los 5 eventos que se hicieron para medir cada uno de esos marcadores fisiológicos, y como tal, aquí se ve que la elevación aguda de la testosterona y del cortisol, igual que la adrenalina y la noradrenalina, al igual que el cortisol, al igual que las otras hormonas que se han medido, se aumentan inmediatamente después del ejercicio. Eso lo que nos quiere decir aquí el IP. El IP es inmediatamente después del ejercicio, y después, con tiempo, 30 minutos, 60 minutos después del ejercicio, esas hormonas regresan a su nivel normal. De nuevo, una respuesta normal del cuerpo en relación a este tipo de ejercicio de alta intensidad. De nuevo, volvemos al tema. ¿Es una modalidad extrema? No exactamente, según nuestra información, los estudios que hemos hecho nosotros, al igual que otros laboratorios alrededor del mundo. Entonces, hablemos de esas adaptaciones. Entonces, esos son adaptaciones o respuestas agudas sobre el tema, respuestas inmediatas después del ejercicio. ¿Cuáles son las adaptaciones fisiológicas que se pueden ver como respuestas crónicas? Varios artículos, varios estudios que se han hecho durante varios años, y nos han dado este tipo de trabajo, este tipo de respuesta para llegar a ello. Voy a ir un poquito más rápido para poder llegar a las preguntas, que es lo que de verdad me interesa, poder presentaros esto y poder discutir o elaborar un poco más con ustedes del tema. Las medidas del laboratorio como tal, pues aquí se ven, ¿no? Lo que es hombres y mujeres, el consumo de oxígeno máximo, la cantidad de fuerza, averaje, y la cantidad de fuerza máxima que se ve entre hombres y mujeres en el laboratorio. Cuando se pone a lo que es las medidas de trabajo, y os pido disculpas porque estos números y lo que es el antes y después se ve un poco raro de la forma que se presenta acá, pero bueno, la barra azul es antes, la barra gris es después. Después de 6 semanas de trabajo, se ve específicamente relacionado al CrossFit, se ve que las sentadillas, el clean, el trabajo de clean y el snatch, todos ese peso aumenta después de 6 semanas de trabajo en el tema de CrossFit. Nos da a entender que la persona se adapta, el cuerpo, los músculos, según de la misma forma que se puede adaptar otro ejercicio con CrossFit. Después de 6 semanas nos aumenta esa capacidad de fuerza
que es importante, no solo para personas normales y jóvenes, sino también hasta cierto punto más importante para personas un poco más mayores. El tema aquí, en este estudio, se compararon, ¿no? Lo que es el mismo resultado fisiológico sobre un programa de alta intensidad específico con remo, con la modalidad de remo, y un circuito multimodal sobre relacionado a lo que es el HIIT y el CrossFit durante 6 semanas. En este estudio se hicieron solamente con mujeres y es uno de los trabajos hasta el día de hoy que se ha enfocado en mujeres solamente sobre el tema. Entonces, ¿qué fue lo que nos dieron? Bueno, los dos grupos tuvieron mejoras de capacidad aeróbica, lo cual era algo relativamente normal y que se esperaba, ya que los dos trabajos eran hasta cierto punto, tenían un componente aeróbico. Sin embargo, el grupo de la modalidad de lo que no el remo, sino de la modalidad múltiple de lo que es el CrossFit, el HIIT, tuvo mayor aumento de los parámetros de fuerza, que hasta cierto punto, pues también es algo que se esperaba. La hipótesis que se quería probar como tal era que la modalidad múltiple, en el cual la persona está levantando, teniendo la habilidad y la posibilidad de levantar pesas, pudiera ser mejor o tuviera mayor aumento de la fuerza que una modalidad que es lo que es el remo, ¿no? Que sería lo mismo que trabajar en una banda, en una estera o natación y tal. Pues sí, la parte aeróbica aumenta, pero la fuerza no tanto. Entonces, ese estudio nos dio la oportunidad de saber que los objetivos de la persona son importantes independientemente de la modalidad que se use. Y en este caso sabemos que un programa de 6 semanas de una modalidad múltiple como el CrossFit o el HIIT tiene un aumento mayor de la fuerza, parámetros de fuerza específicamente sobre las mujeres. Y aquí se ve ese tipo de gráfica. En este tipo es la sentadilla, un 1 ARM de la sentadilla, el press de nuevo, antes y después. La caja blanca sería antes, la caja negra sería después, y esto sería el peso muerto. Así que es en la sentadilla, un press, y el peso muerto se ve como el cambio es mucho mayor en el grupo que hace una modalidad múltiple como el CrossFit o el HIIT. Entonces, si estás trabajando con mujeres, si tienes mujeres como clientes o si estás trabajando con este grupo y el objetivo y la práctica es aumentar masa muscular, a lo mejor este tipo de modalidad pueda ser un poco más interesante o pueda ser más específico a los objetivos que la persona está buscando. Un estudio de nuestro laboratorio muy parecido, en aquel entonces, esto se publicó en el 2018, en aquel entonces este fue el primer estudio que tuvo un análisis longitudinal de 16 semanas hasta aquel punto. Todos los estudios eran de 6, 8 semanas, 10 semanas hasta cierto punto. Así que nosotros tuvimos la oportunidad de seguir a estas personas por 16 semanas. Como tal, los cambios fisiológicos no fueron muchos en lo que es el tema de la fuerza, de la capacidad aeróbica y tal. Lo que sí tuvimos la oportunidad y pudimos ver cambios de composición corporal, pero más importante, sobre todo, fue el contenido óseo de las mujeres. Cuando se vieron todas las características antes y después, las mujeres habían aumentado casi un 5% el contenido óseo. Y entonces es importante decirlo porque si vemos lo que es la literatura sobre el cambio de la densidad y el contenido óseo, usualmente estos cambios no suelen parecer, no suelen hacerse, no suelen presentarse
antes de los 6 meses del ejercicio. Entonces, este tipo de cambio después de 16 semanas, aunque fue un poco pequeño relativamente a lo que usualmente se ve con el ejercicio, aunque fue un poco pequeño, ese más o menos 5% de contenido óseo entre las mujeres, es importante decir que solo fueron 16 semanas y en un grupo de personas relativamente, no solo sanas, sino relativamente que tenían experiencia en el CrossFit. Entonces, el pensamiento, ¿no? Lo que deducimos por este tipo de trabajo es que a lo mejor personas que tengan osteoporosis o que tengan algún tipo de condición clínica relacionada con el contenido óseo, puede que el CrossFit, puede que el HIIT sea beneficioso para ellos. Desafortunadamente no tenemos los datos para exactamente decirlo con certeza, pero este tipo de trabajo, este tipo de estudios, pues nos deja entender que sea posible ese tipo de tema. Entonces tendríamos que hacer una continuación sobre el tema y verlo específico con mujeres que tengan osteoporosis, osteopenia o algo por el estilo, y ya estamos tratando de ver la forma de llevar ese estudio al frente. Y si hay alguien que del otro lado que está interesado en este tema y les gustaría llevarlo a cabo, pues me apunto y lo hacemos en un grupo. Esto no es muy frecuente, ¿no? que presente información de este tipo de la forma un poco menos peculiar, que sería usando gráficas del Instagram, pero el profesor, el doctor Henry León, es un gran amigo y hizo un post varias semanas atrás sobre este artículo y me pareció genial y fantástico de la forma que lo hizo. Así que me gustaría darle la oportunidad de que lo sigáis. Ahí tenéis el handle de él, Henry León _MD, un colega fantástico, gran amigo, gran investigador y mejor persona, pero me parece un post que fue fantástico sobre el tema y me gustaría usarlo porque, por supuesto, pues es específico a lo que se está hablando, ¿no? Esto fue una revisión sobre la caracterización de las respuestas hormonales, metabólicas e inflamatorias, que hasta cierto punto nos resume todo lo que hemos estado hablando, y él lo hace bellísimamente en esas 3 imágenes que puso en su Instagram hace varias semanas. Así que os lo dejo ahí para que lo sigáis y como tal, pues vemos que las respuestas hormonales, de la misma forma que os lo acabo de presentar, la testosterona, el cortisol, la adrenalina, todas suben agudamente, todas suben inmediatamente después del ejercicio y después se normalizan. Después, de nuevo, el cortisol, la testosterona, la hormona de crecimiento suben y después se normalizan hasta cierto punto. Entonces, vemos que el ejercicio como tal, el CrossFit, no es, de nuevo, no es extremo, no es, por supuesto, tiene su nivel de riesgo como tal, pero me parece que somos nosotros lo que debemos de tener esto en cuenta como entrenadores, como profesionales del fitness, para poderlo llevar a cabo con esas personas. Y como mi gran amigo Henry León lo puso en su post, no lo podría haber dicho mejor, no es posible pensar en adaptaciones sobre este tipo de trabajo, del CrossFit o del HIIT, como lo queramos llamar, si no se tienen en cuenta plenamente aspectos como la fisiología y la metodología del entrenamiento. Al final de todo, que lo llamemos CrossFit, que lo llamemos HIIT, que lo llamemos lo que querramos llamarlo, hasta cierto punto HIIT, tenemos que tener en cuenta la fisiología del individuo, tenemos que tener en cuenta las pautas de prescripción del ejercicio y la metodología del entrenamiento. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién es la persona con la que estamos trabajando? ¿Y cuáles son los objetivos de esa persona? No todo el mundo va a querer ir a los juegos del CrossFit, por lo tanto, no tenemos que tener ese tipo de carga, no tenemos que tener ese tipo de cantidad de volumen para una persona que solo quiere llegar a aumentar su capacidad aeróbica o disminuir
su riesgo cardiovascular. Así que tenemos que tener en cuenta el objetivo de cada uno de las personas con las que trabajamos. Muy importante, ya casi termino, trabajar sobre lo que es el tema de las lesiones. Una de lo que más se ha hablado, ¿no?, sobre el tema ha sido la incidencia de lesiones y cómo se ve el HIIT o el CrossFit como tal. Relativamente tiene la incidencia de lesiones relativamente parecidas a lo que es el tema del levantamiento de pesas. Hay pocos estudios, mayormente la limitación sobre el tema es la definición que se usa sobre qué es una lesión leve, una lesión grave, dónde se hace la lesión, qué tipo de lesión es. Entonces, pues es un poco difícil, ¿no?, tratar de ponerlo todo junto. Tenemos varios estudios, varios de lo que hemos hecho en nuestro laboratorio y muchos más también que existen hoy en día sobre el tema. Y más importante es este estudio, creo que no solo que es importante porque es de nosotros, sino que es el estudio el más largo que se ha hecho en lo que es el tema del CrossFit. Eso es un estudio de 4 años hasta cierto punto no longitudinal, porque de la forma que se hizo, pues no es la misma persona, 4 años diferentes, sino lo que tratamos de hacer es, tratamos de traer la mayor cantidad de personas a la encuesta que habíamos preparado, y tratar de estimar esa tasa de lesiones en una muestra conveniente, porque la gente tenía que participar por su propia cuenta, por supuesto. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, tuvimos una encuesta, la mandamos alrededor del mundo, tuvimos más de 3.000 personas que respondieron a la encuesta. La mayor parte de ellos fueron de los Estados Unidos, la mayor parte de ellos se hicieron en inglés. Tenemos varios números, ¿no? Varias personas. El 12% de la muestra fue personas internacionales fuera de los Estados Unidos, y nos dio un cálculo de tasa entre del 0,27 al 0,74 lesiones por 1.000 horas. Diferente de lo que se había hecho anteriormente. Nosotros calculamos la tasa de lesión por el número de horas que la persona había hecho CrossFit, no la cantidad de días, que es diferente, porque si yo soy un atleta avanzado, a lo mejor yo puedo entrenar 3 veces un mismo día. Entonces, el cálculo ahí ya es diferente, ¿no? Porque cada vez que yo entreno, estoy dispuesto o me puedo lesionar. Entonces, no es lo mismo calcular la muestra, calcular la incidencia en el número de días que en el número de horas en el cual yo participo. Entonces, la pregunta en la encuesta se había hecho era cuál era el número mayor de horas, ¿no? Y no es exactamente esa la pregunta, pero sí es a lo que se llegó una vez que se hizo la encuesta. La tasa de lesiones mucho más baja que otros de los estudios que se había visto, pero para nosotros lo más importante ha sido este tipo de gráfica. Y lo que se indica aquí es que entre hombres y mujeres, independientemente de quienes sean, independientemente de la cantidad de días que practiquen el CrossFit, aquellos que practican menos de 3 días por semana tienen una tasa mayor que aquellos que practican más de 3 días por semana. Muy difícil tratarlo de ver por horas, ya que tendríamos que hacer lo que es el análisis completamente un poco diferente, ¿no? Pero sí tenemos esos datos que se pueden ver, pero decidimos presentarlos en día porque es más fácil para todos, ¿no? Usualmente cuando vemos las directrices del Colegio Americano de Medicina hablamos días por semana. Entonces, tratando de tener este tipo de gráfica que se pueda comparar con esas directrices es importante. Entonces, en este caso, pues ya se ve, ¿no? Aquellas personas que practiquen el CrossFit menos de 3 días por semana pueden tener una tasa de lesión mucho mayor que aquellos que lo practiquen un poco más a menudo.
si lo llevamos un poco más, más y incluimos lo que es la edad también influye sobre lo que es la tasa de lesiones. De nuevo, por supuesto, vamos a ver que aquellos que están en menos de 3 días por semana, la tasa de lesiones es mucho más grande que los demás, pero sin embargo, entre ese grupo, ¿no? de 3 días por semana, hay sus diferencias hasta cierto punto entre las personas y lo que es la edad. Y os traigo, os apunto aquí lo que es los hombres entre 40 y 44 años que participen menos de 3 días por semana, como veis, tienen una tasa de lesión muchísimo mayor que todos los otros grupos. Entonces, quiere decir que si estás trabajando con un hombre que tenga entre 40 y 44 años, tenemos que ver la forma de hacer un trabajo con intensidad, pero sabiendo que este tipo de individuo posiblemente mentalmente quiera hacer más de lo que su cuerpo puede hacer. Entonces es importante conocer ese tipo de limitaciones. De la misma forma que las mujeres de 45, 49 años o las mujeres más jóvenes de menos de 25 años. Entonces hay características de esos individuos que como entrenadores, como personas del fitness, tenemos que tener en cuenta para tratar de disminuir este tipo de lesiones. Entonces, la comparación sería este estudio que se hizo con deportes de peso, no solo el CrossFit, sino varios deportes en los cuales se levantan pesas y se vio que la tasa de lesiones más o menos era de 1 a 2 lesiones por atleta por año y 2 o 4 lesiones por 1000 horas de entrenamiento y exposición a la competencia. Entonces, hasta cierto punto, el CrossFit y los programas de pesas, ¿no? De levantamiento de pesas, son más, y no hemos tenido una comparación directa como tal, pero esta tasa de lesiones es mucho menor que si, por ejemplo, vemos la tasa de lesiones sobre programas de correr o de atletismo y tal, o de fútbol, ¿no? Entonces, la tasa de lesiones en ese tipo de programas, correr en una banda o correr afuera, atletismo y tal, llega a casi 30, 40 lesiones por atleta por año. Entonces, pues hasta cierto punto, este tipo de ejercicio llevan menos lesiones y son mejores, entre comillas, a otros deportes. Brevemente, la programación del HIIT quiere decir lo que queremos, lo que es el fitness, en la programación del HIIT como tal. Queremos que la persona tenga acceso y se mejore en todos los aspectos de fitness, no solo en los aspectos cardiovasculares, y os pido disculpas de la forma que eso se presenta. Parece que lo que es la cantidad del font, las letras están un poco muy grandes, os pido disculpas por eso, pero no solo es cardiovascular, no solo es estamina, sino la fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad, coordinación, agilidad, equilibrio, exactitud sobre los movimientos. Muchos de estos componentes del fitness, ¿no? Se conocen como de salud, componentes de salud, la capacidad aeróbica, la flexibilidad, hasta cierto punto la composición corporal, pero otros se consideran más de lo que sería del entrenamiento, ¿no? La agilidad, potencia, coordinación, equilibrio. Sin embargo, esos parámetros que se consideran más de competición o de atletismo son mucho más importantes para una persona anciana que para una persona joven. Entonces, esa división sobre aspectos de salud y aspectos de competición, pues como que se ven menos en una persona más adulta, ya que una persona más adulta necesita coordinación probablemente mucho más que una persona con poca edad. Tenemos agilidad, tenemos equilibrio que personas ancianas o con mayor edad deben de tener en cuenta para poder entrenar. Entonces,
todo este tipo de trabajo relacionado con el CrossFit, pues se puede adaptar a ese tipo de personas y poder relacionarlo y poder crear un programa específico para ese tipo de personas que a lo mejor tengan su tipo de limitaciones. Entonces, como tal, el CrossFit, el HIIT, debe formar parte, igual que el HIIT, que hemos hablado anteriormente, como empezamos esta presentación, debe formar parte de un grupo, de un contenido, de un trabajo formal de prescripción del ejercicio. A lo mejor no lo puedes hacer todos los días o no te gusta, no lo quieres hacer, pero definitivamente deberíamos hacerlo sobre un día o 2 días sobre ese tipo de programas o incluirlo en la programación como tal sería lo más importante. Entonces, si vemos lo que es el levantamiento de pesas tradicional para la hipertrofia o el trabajo aeróbico para el aumento de la capacidad aeróbica, el HIIT está como que en el medio, ¿no? Según los objetivos que la persona quiera, y lo que se recomienda es que la estructura de una sesión tenga un poco de todo. No solo sea resistencia, no solo sea acondicionamiento, sino también tenga flexibilidad, sea específico a los deportes, a algún tipo de agilidad y de esa forma tratarlo de poner que se recomienda, lo que se recomienda, ¿no? Es que sean 3 días de trabajo y un día libre de alguna forma. Se puede hacer que sean 5 días de trabajo o 2 días libres. La idea es que la persona tenga por lo menos 2 días libres sobre lo que están haciendo durante esa semana. Este tipo de programación nos da mejoramiento sobre lo que es las adaptaciones fisiológicas de la persona y nos ayuda a que la persona por lo menos tenga un descanso relativamente breve, ¿no? Un día que a lo mejor pueden hacer otras actividades activas o no, pero nos da la oportunidad de tener esos días libres que a lo mejor el día anterior puede ser un poquito mayor, puede ser un programa como se ve acá. La modalidad son 3 modalidades de acondicionamiento metabólico monoestructural, gimnasia, levantamiento de pesas y el día siguiente, un día con más volumen, lleva un día siguiente con menos volumen. Entonces, esa es la recomendación. Ustedes, los que están del otro lado ya, pues pueden hacer sus cambios de la forma que sea necesario y según lo que la persona necesite y crea. Este modelo, ¿no?, de periodización, que es lo que se conoce como el modelo Medvedev de periodización, nos dice que hay varias transiciones o varias fases sobre lo que es el estudio o la aplicación de estos modelos de entrenamiento. Sin embargo, hoy en día, el CrossFit como tal, como lo aplicamos a lo que conocemos, ¿no?, el tema, no hay ningún estudio, o hasta cierto punto, a lo mejor creo que hay uno, pero no hay un estudio de largo plazo que nos indique cómo mejor hacer ese tipo de periodización y si es necesario hasta cierto punto. Como os dije anteriormente, un programa de 16 semanas, muy diferente a lo que se ha publicado anteriormente, pues nos da unos efectos relativamente muy buenos para personas que ya están practicando el deporte y no sabemos qué efecto tendría para otras personas. Pero hasta la fecha, a lo mejor no hay ningún estudio por mi conocimiento o si lo hay, a lo mejor es 1 o 2, pero que haya comparado diferentes modelos de progresión del HIIT y por lo que conozco, no me parece que lo hay. Si lo sabéis, si lo conocéis, por favor, mándemelo para poder leerlo, pero lo importante es aquí que la comparación, ¿no?, de qué tipo de programa sería mejor para un individuo o el otro es importante y poder conocer mucho más sobre el tema. Entonces, con eso os dejo varias conclusiones. El HIIT, como tal, el CrossFit, es una estrategia de ejercicio multimodal, vigorosa, la intensidad es alta, que conlleva varios componentes de lo que es el tema del fitness. Usualmente la llevamos a cabo en un entorno de grupo, pero no tiene que ser así, lo puede ser individualmente.
hasta ahora, a la evidencia que tenemos, esa modalidad de entrenamiento parece proporcionar efectos fisiológicos relacionados positivos y posiblemente mejor que otro tipo de modalidad, específicamente modalidades con intensidades un poco moderadas y la participación en este tipo de ejercicio 3 veces por semana, entre 5 a 12 semanas, 16 semanas, parece mejorar la condición física y más que nada la participación en menos de 3 veces por semana tiene una tasa mayor de lesiones que participar más por semana. Así que eso es importante poderlo tener en cuenta, ya que la forma que uno practique el deporte o trabaje con este tipo de personas va a ser importante para ello. Y más que nada, ya para dejaros y el mensaje más que nada para los estudiantes que estén del otro lado de la pantalla es que necesitamos muchísima más investigación. Tenemos muchísimas más preguntas, no tenemos, como veis, al día de hoy, si hacéis una revisión, posiblemente vais a encontrar 150, 160 investigaciones como tal, que hasta cierto punto no es nada. Tenemos muchísimas más preguntas, tenemos muchísima más necesidad de investigar y saber sobre el tema. Así que con eso, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, por estar en este evento y espero que haya sido educacional y nos podamos ver pronto. Así que gracias. Doctor, muchísimas gracias por tan vasta conferencia. Qué calidad de información la que nos acaba de aportar. Es un placer para nosotros escucharlos. Esperamos contar con ustedes en una próxima. Y nada, darle las gracias por parte del grupo de investigación, por parte mía, por haberme aceptado la invitación. Y nada, felicitarlo por toda la información que nos acaba de brindar. Doc, tengo una única pregunta para darle paso a mi compañero Néstor para la sesión de preguntas de los asistentes. Me llamó mucho la atención el estudio realizado por usted precisamente con respecto a la tasa de lesiones. Y vemos cómo las personas que menos practican el CrossFit se lesionan más. Pudiéramos sacar la conclusión que esa tasa de lesión es muy similar a otras prácticas deportivas, pudiera estar asociado a la mala práctica del CrossFit más que al CrossFit como tal. Sí, definitivamente. Yo creo que hasta cierto punto, no solo la mala práctica, pero también como vemos, la edad tiene su influencia, ¿no? Entonces, hay veces que tenemos esa persona que tiene una historia de actividad física o tiene una historia de participar en algún deporte y llega al CrossFit y dice, bueno, yo puedo hacer porque yo soy deportista, jugué fútbol o básquetbol o lo que sea. Entonces llega al CrossFit y, bueno, yo he hecho esto, pero lo hice 10 años atrás o lo hice 2 o 3 años atrás. Entonces, es importante tener ese tipo de historial en cuenta para la persona y como muy bien dices, de nuevo, a mí me gusta decir que somos nosotros, como los profesionales, los que tenemos la influencia sobre este tipo de lesiones, no necesariamente la modalidad del ejercicio. La modalidad del ejercicio como tal, el CrossFit, es nuevo de forma que lo hemos empaquetado, ¿no? De la forma que lo hemos puesto juntos, la parte del grupo, que si no sé qué. Pero los ejercicios ya vienen de muchos años, ¿no? El levantamiento de pesas olímpicos lleva 100 años, los kettlebells llevan 100 años, la gimnasia lleva 100 años. Entonces, el CrossFit como tal, los componentes del CrossFit no son nuevos, son de la forma que lo hemos puesto nosotros juntos, bueno, la compañía como tal, ¿no? Pero como muy bien dices, sí, yo, definitivamente creo que somos nosotros los que aumentan esa tasa de lesiones, no necesariamente la modalidad. Muchísimas gracias, Doc. Le doy paso a mi compañero Néstor, que creo que tiene un par de preguntas y nada, nuevamente, mil gracias. Sos un crack. Gracias a ti, Vane. Buenos días, doctor Yuri. Encontramos acá algunas preguntas. Uno es de Carlos García, que pregunta, ya que presenta mejoría frente a la mejora
aeróbica se podría considerar como ejercicio complementario para el componente de fuerza en atletas de fondo y medio fondo? Sí, definitivamente. Yo creo que según como habíamos dicho anteriormente, ¿no? Según el objetivo de la persona, ¿no? Si recordamos la gráfica que tenían los círculos, ¿no? Que el mejoramiento de fuerza o hipertrofia en la parte izquierda y el aumento aeróbico a parte derecha, que el HIIT, el CrossFit, como que está en el medio, ¿no? Definitivamente para este tipo de atleta que van a necesitar este tipo de trabajo anaeróbico y fuerza, definitivamente me parece que sería un complemento fantástico para ese grupo. Yo creo que la prescripción del ejercicio es el arte, ¿no? Es como uno lo sabe hacer y como uno lo implementa en el programa que tiene la persona o el grupo al que está entrenando. Así que definitivamente, pero en corto, la respuesta es definitivamente sí. Ok, tenemos una segunda pregunta y un saludo también de Brian Bustos. Nos dice: hola, doctor Yuri y demás participantes del encuentro. Soy investigador en ciencias del deporte y he estado llevando a cabo estudios sobre HIIT y CrossFit en cuanto a respuestas cardiovasculares y predictoras en esa modalidad de ejercicio. Me gustaría saber si desde el grupo de investigación del Dr. Yuri están realizando actualmente intervenciones con población clínica y este tipo de ejercicio de alta intensidad. Bueno, ahora mismo no. Por supuesto, el problema de la pandemia tiene la investigación hasta cierto punto, no, estamos prácticamente parados. Tenemos varios estudios que queremos empezar una vez que ya tengamos la oportunidad de empezar el tema. Y definitivamente la idea, como bien dije durante la presentación, es conocer lo más posible sobre las personas relativamente sanas para después llevarlo a personas con problemas cardiovasculares, problemas clínicos, condiciones clínicas. Hasta me parece que hoy en día creo que lo que hay 1 o 2 estudios específicos a personas con problemas metabólicos, diabetes, específicamente diabetes, sobre el tema. Así que hay muchas preguntas, hay mucha información mucha investigación que se debe hacer, y definitivamente me encantaría poder colaborar con otros investigadores que estén haciendo este tipo de trabajo. Así que quedo dispuesto a la colaboración y poder hacer algo juntos. Bien, tenemos otra pregunta de Edison Vanegas Torres y nos dice: si queremos utilizar el CrossFit con fines estéticos, ganancia de masa muscular, ¿cómo cuantificar el volumen de entrenamiento por grupo muscular y teniendo en cuenta que en CrossFit se estimulan grandes grupos musculares? Sí, ese tema es un poco difícil porque acordémonos que el CrossFit como tal es un programa más global, ¿no? Para el tema estético, pues tenemos que ser muy específicos al grupo de músculos en el cual estamos trabajando. Entonces, lo podemos hacer con ese fin, ¿no? Se puede hacer para poder cambiar la rutina de vez en cuando, hacer un día, 2 días, para hacer algo diferente. Pero por mi conocimiento, por lo que sé de la investigación y de la forma que se trabaja, yo diría que sería casi imposible, bueno, no imposible, pero sería muy difícil usar el CrossFit como tal para la hipertrofia muscular, para lo que es el objetivo de aumentar esa hipertrofia para la estética, ¿no? Por supuesto, una persona que participe en un programa de 16 semanas sí va a aumentar la fuerza, posiblemente vaya a aumentar la cantidad de la hipertrofia muscular, ¿no? Pero no al nivel que se necesita para un deportista de ese tipo. No sé si me doy a entender. Yo creo que de la forma que se puede usar, de nuevo,
para poder cambiar lo que es el entrenamiento, pero no exactamente para llevarlo como la única forma de ejercicio para llevarlo a un atleta de estética de ese tipo. Ok, ya tenemos una última pregunta de Diego Cárdenas, el cual nos dice cuál sería el proceso a seguir si queremos el aumento muscular, sea más rápido o más eficaz, con pesos de mancuernas, lo que ofrece los gimnasios o los ejercicios que nos ofrece el CrossFit. Casi parecido. Sí, es difícil, de nuevo, es difícil de la forma que el CrossFit y el HIIT se crean. Son ejercicios más globales para músculos mayores, ¿no? Lo que es el aumento de la hipertrofia muscular es mucho más complicado y tiene que ser mucho más específico al músculo en el cual se está trabajando. Así que no podría dar así una recomendación sobre el tema del CrossFit para eso, porque no creo que exista hoy en día. Y como dije, el CrossFit es muy global. El CrossFit incluye muchos parámetros, no solo musculatura, sino flexibilidad, coordinación y todo ese tipo de parámetros. Así que creo que es completamente diferente la forma de entrenar que para una persona que quiera de verdad aumentar hipertrofia muscular. Listo, doctor Yuri. Esas eran las preguntas. Muchas gracias por sus oportunas respuestas. Gracias, Néstor. Profesor Yuri. Caballero. Y muy bien, muchas gracias. Igual no soy practicante del CrossFit, pero también me ha saltado una pregunta, una duda y se la voy a hacer. Dígame. Quiere decir que primero felicitarlo porque el enfoque investigativo, tenemos estudiantes de primero, segundo, tercer, cuarto, quinto semestre de nuestra carrera y eso es muy importante, que ellos vayan observando que tiene que ser desde ahí en donde se tiene que mirar este tipo de actividades. Eso me parece muy importante. Pero quienes no lo practicamos y quienes por alguna circunstancia eso es parte de su trabajo o tienen lo que aquí le llamamos gimnasios, porque es muy común escuchar que un gimnasio de una cosa, de otra hoy en día, se puede pensar que el CrossFit va más allá de una alternativa para practicar ejercicio y es visto o debe ser visto exclusivamente como una herramienta hacia el rendimiento, ¿o no? No, definitivamente no. Como se había visto anteriormente en una de las diapositivas, el rendimiento aeróbico es una de esos componentes, ¿no? Pero hay mucho más. Entonces, yo creo que es una modalidad de ejercicio la cual como bien dije anteriormente también, no creo que sea para todos, no a todo el mundo, a lo mejor no le gusta, pero todo el mundo lo puede hacer. Independientemente del objetivo fisiológico o metabólico que la persona crea, pero yo creo que de la forma que los ejercicios se hacen, de todo lo que se conlleva, ¿no? Lo que es el CrossFit como tal, sería muy beneficioso para la mayor parte de la población, no solo en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo, poder traerlo todo junto y poder tener esos beneficios, no solo parte aeróbica, sino también flexibilidad, agilidad, coordinación, que si vemos lo que es la prescripción del ejercicio, por ejemplo, correr en una banda y tal, pues ahí solo te da uno de esos componentes, ¿no? O si hacemos levantamiento de pesas, vemos solo uno de esos componentes. A mí lo que me gusta, ¿no? No solo como investigador, sino como participante, es que lo puedo hacer todo en una sesión, según cómo se haga la sesión, ¿no? Podemos hacer ejercicios de gimnasia, fuerza, aeróbico, coordinación. Entonces, si el problema, y usualmente en los Estados Unidos, cuando vemos la información epidemiológica que nos dan los estudios longitudinales, ¿no? Que la gente, la población, no practica el ejercicio, no conlleva, no mantiene las pautas del ejercicio porque no tienen tiempo. Entonces, este tipo de ejercicio, el cual se puede hacer media hora, 15 minutos, 20 minutos, nos trae mucho más, nos da mucho más
que salir a caminar por 20 minutos. Eso ya solo conlleva un componente. Entonces, es la forma por la cual me parece que es una modalidad interesante y hasta cierto punto el grupo, ¿no? Y podemos hacer una presentación completamente diferente en la parte psicológica del CrossFit, porque tenemos información sobre ella, pero la parte psicológica, pues como que nos conlleva a estar mejor unidos a esas personas con las cuales estamos trabajando en esa sesión. Entonces, no es solo hacerlo juntos, sino ya vengo con un grupo, tengo un poquito más de gerencia, puedo llegar a como que me dependo de otras personas, ¿no? Entonces, por la parte fisiológica creo que se puede hacer más en menos tiempo que en otro tipo de actividad. Ahora bien, ya una parte histórica. ¿Esta actividad es oriunda exclusivamente de Estados Unidos? Bueno, el CrossFit como tal empezó en los Estados Unidos, pero hoy en día es mundial. El número de gimnasios alrededor del mundo está casi cerca de 20.000 gimnasios. Ahora, si yo quisiese montar, le llamamos, crear un gimnasio, ¿cuáles serían los elementos básicos que se deben tener? Hasta cierto punto, lo más básico serían varios kettlebells, ¿no? El kettlebell, que el equipo de levantamiento de pesa olímpico, si alguna que otra bicicleta o algo por el estilo, y entonces lo que se conoce en inglés como un rig, que es lo que se pone en lo que es la pared, ¿no? Para colgarse, hacer el push-ups y pull-ups y eso. Y poder hacer básicamente levantamiento de pesas. Es lo que lo mínimo. Y entonces ya, ¿cómo se hace? Es relativamente fácil. Muy bien, perfecto, profesor. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Un placer. Nuevamente a todos quienes estuvieron con nosotros hoy desde Perú, Colombia, Palmira, también Colombia, Barranquilla, Huila, Boyacá, Cúcuta, Quito, Montería. Muchas gracias por estar con nosotros, muy amables. Siempre estaremos pendientes de ustedes. Por eso, desde ya, los estamos invitando para dentro de 15 días, cuando tendremos 2 invitados. El profesor de Portugal, Francisco Carreiro da Costa, y Domingo Blázquez de España, compartiendo sobre innovación en formación docente, currículo y desarrollo de competencias e iniciación deportiva, respectivamente. Profesor Yuri, nuevamente muchas gracias. A ustedes, muy amable por haber estado con nosotros. Al grupo de trabajo del grupo de investigación OCUFIS, también muy amable y felicitaciones por su trabajo. Así que hasta dentro de 15 días y muchas gracias.